Sara Martínez siempre había sido pequeña para su edad. A los 22 años, medía apenas 1,57 metros y pesaba solo 52 kilogramos. Cuando anunció su decisión de unirse al ejército, su familia pensó que estaba bromeando. Cuando finalmente se alistó, pensaron que había perdido la cabeza. La oficina de reclutamiento en el centro de Phoenix estaba llena de actividades en martes por la mañana. Hombres jóvenes de hombros anchos y sonrisas confiadas llenaban la sala de espera. Sara estaba sentada tranquilamente en un rincón, con los papeles apretados en las palmas sudorosas. Podía oír los comentarios susurrados y las risas contenidas de los otros reclutas. «Mira a esa niña», dijo uno de ellos, sin molestarse en bajar la voz. «Ella debería estar en una guardería, no en un entrenamiento básico». El sargento Johnson, un hombre enorme con brazos como troncos de árbol, la llamó por su nombre. Cuando Sara se puso de pie, la sala quedó en silencio por un momento antes de estallar en risas apenas contenidas. Incluso el sargento levantó una ceja cuando la vio. «Señorita Martínez», dijo, mirándola desde su impresionante altura de 1,93 metros, «¿está segura de que está en el lugar correcto? La oficina del Cuerpo de Paz está a la vuelta de la esquina». Las mejillas de Sara se pusieron rojas, pero mantuvo la voz firme. «Estoy aquí para servir a mi país, señor. Igual que todo el mundo». El sargento se encogió de hombros y le entregó una pila de formularios. «Tu funeral, muchacho. El entrenamiento básico comienza en 2 semanas. Espero que hayas empacado algunas pastillas para el crecimiento». La risa que la siguió fuera de la oficina la perseguiría en sueños durante los días siguientes. Pero Sara Martínez ya había tomado una decisión. Ella había crecido viendo a su hermano mayor luchar con el trastorno de estrés postraumático, TEPT, después de su despliegue en Afganistán. Ella había visto cómo los militares le habían fallado, cómo el sistema había defraudado a tantos soldados valientes. Ella quería ser parte de la solución, no solo otra espectadora. Sus padres, Miguel y Rosa Martínez, intentaron todo para hacerle cambiar de opinión. Le mostraron estadísticas sobre bajas militares. Le recordaron sus ofertas de becas para estudiar enfermería. Incluso trajeron a su abuela, que siempre había sido el mayor apoyo de Sara. «Mija», dijo su abuela en español, con lágrimas en los ojos. «Eres tan pequeño, tan frágil. Los militares te romperán como una ramita». Pero Sara había heredado la tendencia obstinada de su abuela. También había heredado algo más de la mujer que había criado 7 hijos durante la Gran Depresión. Una voluntad de hierro que no se podía doblar ni romper. 2 semanas después, Sara se encontraba en un autobús rumbo a Fort Benning, Georgia. Los demás reclutas continuaron su cruel entretenimiento a sus expensas. Hicieron apuestas sobre cuánto tiempo duraría. Algunos dijeron 3 días. El optimista le dio una semana entera. Marcus Thompson, un exjugador de fútbol universitario de Alabama, parecía disfrutar especialmente atormentándola. Con 1,80 metros de altura y 100 kilos de músculos sólidos, parecía como si hubiera sido tallado en piedra. Él flexionaba sus bíceps cada vez que ella pasaba y hacía comentarios sobre verdaderos soldados y guerreros de fin de semana. «Oye, Timmy», gritó mientras esperaban para subir al autobús. «Cuando te desplomes, y te desplomarás, asegúrate de decirles que no fue nada personal. Algunos nacen para ser soldados y otros para ser civiles. No hay que avergonzarse de saber cuál es tu lugar», dijo Sara. «Nada». Había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras eran inútiles con quienes ya habían tomado una decisión. En cambio, se concentró en el paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla del autobús. Georgia era hermosa, con sus ondulantes colinas y frondosos bosques. Se preguntó cuántos soldados habrían hecho ese mismo viaje, llena de la misma mezcla de miedo y determinación que ahora le revolvía el estómago. Cuando llegaron a Fort Benning, la realidad de su situación la golpeó como un puñetazo. La base era enorme, se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
A donde quiera que mirara, veía soldados que la empequeñecían en tamaño y fuerza. Los sargentos instructores parecían capaces de levantar coches pequeños en press de banca. El sargento instructor Williams, un hombre corpulento con una voz atronadora, alineó a todos los nuevos reclutas. Sus ojos escudriñaron al grupo con la intensidad de un depredador que evalúa presa. Cuando su mirada se posó en Sarah, se quedó atónito. ¿Qué tenemos aquí?, bramó, y su voz resonó por toda la plaza de armas. Alguien trajo a su hermanita al entrenamiento básico. La risa de sus compañeros reclutas fue inmediata y brutal. Sarah sintió que la vergüenza le ardía en la cara, pero mantuvo la mirada al frente y la espalda recta. Había practicado este momento frente al espejo de casa, preparándose para el ridículo que sabía que le esperaba. «Te hice una pregunta, recluta», rugió el sargento instructor Williams, acercándose a ella. «¿Estás perdida? ¿Buscas un campamento de verano?» «No, señor», respondió Sarah con voz clara y firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Estoy aquí para ser soldado, señor». El sargento instructor la rodeó como un tiburón, con sus botas resonando en el asfalto. «¿Soldado? ¿Tú? He visto a niñas exploradoras más grandes vendiendo galletas puerta a puerta». Más risas recorrieron el grupo. Sarah podía sentir el peso de docenas de miradas sobre ella, todas llenas de diversión y desprecio. Había esperado esto, se había preparado para ello, pero la realidad fue peor de lo que había imaginado. «Te diré algo, pequeña», continuó el sargento instructor, «te voy a dar una oportunidad para que te ahorres un poco de vergüenza. Podrás tomar el próximo autobús a casa y todos fingiremos que esto nunca ocurrió. Tu mamá y tu papá estarán orgullosos de que lo hayas intentado». Por un instante, Sarah vaciló. El autobús a casa parecía una bendición, un escape de la humillación que la esperaba. Pensó en su cómoda cama, la comida de su madre, sus amigos de la universidad comunitaria local que habían elegido caminos más seguros y fáciles. Luego pensó en su hermano Marcus y la mirada atormentada en sus ojos cuando hablaba de los soldados que no habían logrado regresar a casa. Pensó en su abuela, que había sobrevivido a la pobreza y la discriminación con su dignidad intacta. Pensó en todas las personas que le habían dicho que era demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado frágil para marcar la diferencia. «No, señor», dijo Sarah, con la voz cada vez más fuerte. «Me quedo. Voy a convertirme en el mejor soldado que hayas entrenado jamás». El sargento instructor entrecerró los ojos. Por un instante, Sarah vio algo que podría haber sido respeto en su rostro. Luego desapareció, reemplazado por su habitual ceño fruncido. «Ya veremos, recluta. Ya veremos». Las primeras 3 semanas de entrenamiento básico casi destruyeron a Sarah Martínez. Cada mañana comenzaba a las 4:30 de la mañana con el áspero sonido de un silbato y el sargento instructor Williams gritando a todo pulmón. Sarah salía a trompicones de su estrecha litera, con los músculos aullando por el castigo del día anterior, solo para enfrentarse a otras 18 horas de tortura física y mental. La carrera de obstáculos era su mayor enemiga. Mientras sus compañeros reclutas saltaban muros y se arrastraban bajo alambre de púas con relativa facilidad, Sarah luchaba con cada desafío. Subir la cuerda era particularmente humillante. Sus pequeñas manos apenas podían agarrar la gruesa cuerda, y su ligero cuerpo le perjudicaba al intentar levantarse. Una y otra vez, solo llegaba a la mitad antes de que sus fuerzas se agotaran y se deslizara hacia abajo, con las palmas de las manos en carne viva y sangrando. «Mira a la pequeña Martínez», gritaba Marcus Thompson durante estos fracasos. Todavía intentando jugar a ser un soldado. Correr era aún peor. Cada mañana traía una carrera de 8 kilómetros que dejaba a Sarah sin aliento y rezagada respecto al grupo. Sus piernas cortas. No podía igualar el paso de sus compañeras más altas, y su menor capacidad pulmonar dificultaba cada respiración. Mientras las demás terminaban y comenzaban sus estiramientos de enfriamiento, Sarah seguía avanzando lentamente por el sendero,
con el sudor corriéndole por la cara y el pecho ardiendo por el esfuerzo. El sargento instructor Williams parecía disfrutar especialmente de sus esfuerzos. Martínez, gritaba por todo el campo de entrenamiento. Mi abuela se mueve más rápido que tú y lleva muerta 10 años. Las demás reclutas reían, agradecidas de que la atención de la sargento se centrara en otra persona. Sara se convirtió en su escudo, el pararrayos que atraía todas las críticas y burlas. Era más fácil reírse de ella que arriesgarse a convertirse en el blanco. Pero los desafíos físicos no eran nada comparados con la guerra mental. Durante las comidas del mesaul, Sara se sentaba sola mientras las demás formaban sus grupos y compartían historias de caza. Podía oírlos hablar de ella en susurros, haciendo apuestas sobre cuándo finalmente se rendiría. Le doy una semana más, oyó decir una noche a Jessica Palmer, una recluta alta de Texas. Está colgada de un... Menos que eso, respondió Marcus, cortando su pastel de carne. La viste hoy durante la clase de fisioterapia. Parecía a punto de llorar. No se equivocaban. Sara había sentido lágrimas amenazantes más de una vez, pero se negaba a dejarlas caer donde otros pudieran verlas. En cambio, esperaba a que se apagaran las luces y sollozaba en silencio sobre la almohada, con el cuerpo temblando de agotamiento y desesperación. Sus llamadas a casa se volvieron cada vez más difíciles. Su madre le preguntaba cómo iban las cosas, y Sara mentía descaradamente, contando historias de progreso y amistad que solo existían en su imaginación. No soportaba darle a su familia la satisfacción de haber acertado con su decisión. Todo va genial, mamá, decía, forzando la alegría en su voz. Estoy haciendo muchos amigos, y el entrenamiento es desafiante pero divertido. Su madre no se dejaba engañar. Mía, suenas cansado. ¿Estás seguro de que estás bien? Solo un poco de nostalgia, respondía Sara. Pero soy fuerte. Puedo con ello. El punto de quiebre llegó durante la 4ª semana, durante un ejercicio de entrenamiento particularmente brutal llamado Crisol. Fue diseñado para poner a prueba todas las habilidades que los reclutas habían adquirido, llevándolos al límite físico y mental durante un extenuante periodo de 54 horas con mínima comida y sueño. El primer desafío fue un ejercicio en equipo que requería transportar pesadas cajas de munición a través de una serie de obstáculos. El pequeño tamaño de Sara la hacía inservible para el trabajo pesado, y sus compañeros no ocultaron su frustración. Esto es imposible con peso muerto, murmuró Marcus, fulminando con la mirada a Sara mientras ella luchaba por levantar una caja que pesaba casi tanto como ella. Déjenla atrás, sugirió David Chen, un recluta silencioso de California que rara vez hablaba. Nos moveremos más rápido sin ella. Sara sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No se rompió, sino que se quebró, como el primer pescador en una presa que finalmente cedería ante una inundación. Había soportado semanas de humillación, había llevado su cuerpo más allá de lo que creía posible, se había tragado su orgullo y sus lágrimas por un sueño que de repente parecía tonto e inalcanzable. Bien, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me quedaré aquí. Se sentó en una de las cajas de municiones y observó a sus compañeros continuar sin ella. Se movían más rápido, tal como David había predicho. Trabajaban juntos con una eficiencia que su presencia aparentemente había interrumpido. Por primera vez desde su llegada a Fort Benning, Sara consideró seriamente rendirse. La idea se hizo más fuerte con el paso de las horas. Durante el ejercicio de navegación nocturna, se perdió y deambuló en círculos durante 3 horas antes de que un equipo de búsqueda la encontrara. Durante la simulación de combate, se quedó paralizada al ser confrontada por un soldado enemigo y tuvo que ser rescatada por Marcus, quien completó su objetivo con evidente disgusto. «Vas a hacer que la gente muera», le dijo después, con el rostro enrojecido por la ira y el esfuerzo. En una situación real, en la guerra, soldados como tú no regresan a casa. Y peor aún, te llevas a buenos soldados contigo. Esa noche,
Mientras Sara yacía en su saco de dormir bajo las estrellas, tomó una decisión. Terminaría el crisol porque había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Pero luego solicitaría una transferencia a un puesto no combatiente. Tal vez podría trabajar en administración o apoyo médico. Tal vez podría encontrar una manera de servir a su país sin avergonzarse ni poner en peligro a los demás. El desafío final del crisol era una marcha de 19 kilómetros, con el equipo completo. La mochila de Sara pesaba 27 kilogramos, más de la mitad de su peso corporal. Los demás reclutas llevaban la misma carga con relativa facilidad, pero para Sara, cada paso era una agonía. Sus hombros le gritaban bajo el peso. Sus pies desarrollaron ampollas que reventaron y volvieron a formarse, y sus piernas temblaban de agotamiento. A mitad de la marcha, se quedó atrás del grupo. Luego se quedó aún más atrás. Pronto los perdió de vista. Estaba sola en el sendero, luchando por poner un pie delante del otro, preguntándose por qué. Nunca había pensado que podría ser soldado. Fue entonces cuando escuchó el sonido que lo cambiaría todo. El lejano estallido de disparos que no formaba parte de ningún ejercicio de entrenamiento. Disparos reales provenientes de algún lugar más adelante en el sendero donde habían ido sus compañeros reclutas. El sonido resonó por el bosque como un trueno, seguido de gritos y alaridos que le helaron la sangre. Sara dejó caer su mochila y corrió hacia el sonido, olvidando su agotamiento. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo más adelante, sus compañeros estaban en problemas. Y a pesar de todo lo que le habían hecho pasar, a pesar de sus burlas y desprecio, seguían siendo sus compañeros soldados. No tenía ni idea de que este momento la transformaría de ser el eslabón más débil en algo que ninguno de ellos esperaba. No tenía ni idea de que las próximas horas demostrarían que a veces la persona más pequeña tiene el corazón más grande. Solo sabía que la gente necesitaba ayuda y ella era la única lo suficientemente cerca como para brindársela. La chica que había sido abucheada y despedida estaba a punto de convertirse en la heroína que ninguno de ellos vio venir. Sara corrió por el bosque de Georgia como si su vida dependiera de ello. Las ramas le golpeaban la cara y las raíces intentaban. La hacían tropezar a cada paso. Los disparos habían cesado, pero los gritos continuaban. Sonidos crudos y desesperados que le hacían encoger el estómago de miedo. Había oído ese tipo de gritos una vez antes, cuando su vecino quedó atrapado bajo su tractor volcado. Era el sonido de alguien con un dolor terrible. Al coronar una pequeña colina, la escena que se veía abajo la dejó paralizada de horror. Un camión de transporte militar yacía de lado en un profundo barranco, con humo saliendo de su capó arrugado. Al parecer, el vehículo se había salido de la estrecha carretera de montaña durante un servicio rutinario de suministros, rodando por el empinado terraplén y estrellándose contra un grupo de pinos. Pero este no era un camión cualquiera. Sara podía ver uniformes verde-oliva esparcidos entre los restos. Había soldados atrapados dentro y alrededor del vehículo, y por lo que parecía, algunos estaban gravemente heridos. Un hombre estaba atrapado bajo el enorme chasis del camión, mientras que otro estaba sentado contra un árbol con la pierna en un ángulo antinatural. Los disparos que había oído no eran disparos en absoluto. Eran los sonidos de... Las llantas del camión explotaron por el impacto y el calor. Pero el peligro era muy real. Podía oler gasolina y ver el líquido acumulándose alrededor del vehículo accidentado. Si ese combustible se incendiaba, todos los que estuvieran cerca del camión estarían en serios problemas. Sara bajó a gatas la empinada pendiente, deslizándose sobre rocas sueltas y agarrándose a las ramas para no caer. Su pequeño tamaño, que había sido una gran desventaja durante el entrenamiento, ahora le jugaba a favor. Podía moverse por el terreno traicionero con mayor facilidad que una persona más grande, apretujándose entre las rocas y agachándose bajo ramas bajas que habrían frenado a alguien como Marcus Thompson. ¡Ayuda!, gritó una voz mientras se acercaba al accidente. ¡Que alguien nos ayude! La voz pertenecía al sargento de primera clase Robert Hayes,
un soldado de carrera con 15 años de experiencia. Sara lo había visto por la base. Era uno de los instructores que ayudaba a entrenar a los nuevos reclutas en el manejo de armas. También tenía la complexión de un linebacker, con una altura de 1.80 metros y un peso de al menos 90 kilos de músculo sólido. Ahora estaba atrapado bajo el camión volcado, cuyo enorme peso lo sujetaba de cintura para abajo. Su rostro estaba pálido por la conmoción y el dolor, pero su mirada estaba alerta y concentrada. Cuando vio a Sara acercarse, su expresión pasó de la esperanza a la confusión. «Martínez, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu unidad?» «Están más adelante en el sendero», dijo Sara, arrodillándose junto a él. «Me quedé atrás durante la marcha». Miró a los soldados dispersos. Se veían otros 3, uno inconsciente, otro con lo que parecía una pierna rota y un tercero que estaba sentado, pero sujetándose la cabeza como si tuviera una conmoción cerebral. «Escúchame bien», dijo el sargento Hayes, con la voz tensa por el dolor, pero firme y autoritaria. «Tienes que volver corriendo al sendero y encontrar a tu sargento instructor. Dile que tenemos bajas y que necesitamos evacuación médica inmediata. ¿Puedes hacerlo?» Sara miró la gasolina que se acumulaba alrededor del camión y el humo que aún salía del motor. Podía ver chispas ocasionalmente entre los restos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Quizás 20 minutos». El camión empezó a sobrecalentarse y Rodríguez intentaba llevarnos de vuelta a la base cuando chocamos con un trozo de grava suelta. Hayes hizo una mueca al intentar cambiar de posición. «¿Por qué?» «El motor sigue echando humo», dijo Sara. «Y hay combustible por todas partes. Si se incendia», no terminó la frase. Ambos sabían lo que pasaría. El rostro de Hayes palideció aún más. «Entonces tienes que salir de aquí ahora mismo. Vuelve corriendo a tu unidad y pide ayuda. Es una orden, Martínez». Pero Sara no se movía. Estaba observando el camión volcado, buscando la manera de liberar al sargento atrapado. El vehículo se había volcado de lado y luego volcado parcialmente, creando un espacio debajo donde Hayes estaba atrapado. El propio peso del camión lo sujetaba, pero la forma en que había aterrizado sugería que podría ser posible moverlo si encontraba el punto de apoyo adecuado. Dije, «Vámonos». Hayes ladró. «No pueden ayudarnos. Eres demasiado pequeño para mover este camión, y si el motor se incendia, también morirás». Sara lo ignoró y se acercó arrastrándose para examinar cómo estaba atrapado. El chasis del camión descansaba sobre sus piernas y la parte baja de la espalda, pero había un espacio de unos 45 cm entre la parte inferior del vehículo y el suelo. Si de alguna manera pudiera levantar o mover el camión unos centímetros, podría liberarse. «Martínez», la voz de Hayes se debilitaba. «Le doy una orden directa. Déjenos y busque ayuda». «Con todo respeto, señor», dijo Sara, sin dejar de observar el camión. «Para cuando vuelva con ayuda, toda esta zona podría ser un infierno». Lo miró directamente. «No puedo levantar el camión, pero tal vez pueda moverlo». Hayes la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Pesas unos 54 kilogramos empapado. Este camión pesa más de 3 toneladas. No puedes moverlo». «No yo solo», asintió Sara. «Pero la física sí». Estaba recordando algo de su instituto. Clase de ciencias. Una lección sobre palancas y puntos de apoyo que en aquel momento parecía completamente inútil. Ahora podría salvarle la vida a un hombre. Empezó a buscar entre los escombros esparcidos por el lugar del accidente. El camión transportaba suministros, cajas de equipo, repuestos y herramientas. Entre los objetos dispersos, encontró lo que buscaba: una robusta palanca de metal de unos 1,20 metros de largo y una gran roca que podía servir de punto de apoyo. «¿Qué haces?», preguntó Hayes, observándola acercar la roca al camión. Intentando recordar si Arquímedes tenía razón, murmuró Sara, colocando la roca con cuidado cerca del punto donde el chasis del camión presionaba las piernas del sargento.
¿Quién dijo que podía mover el mundo si tuviera una palanca lo suficientemente grande en un sitio donde pudiera pararse? Encajó un extremo de la palanca bajo el chasis del camión y colocó la roca de punto de apoyo a un tercio de la barra. Esto podría funcionar, o podría empeorar las cosas, pero no hacer nada definitivamente no funcionará. Hayes la observó. Los preparativos con creciente asombro. La pequeña recluta, que había sido el blanco de las bromas durante semanas, estaba montando tranquilamente un sistema de ventaja mecánica como si lo hubiera hecho toda su vida. Sara, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Si esto sale mal, si el camión se desvía, entonces ambos estaremos en problemas. Terminó. Pero si no lo intento, definitivamente morirás cuando esto se incendie. Probó la palanca, sintiendo el peso del camión presionando contra ella. A la cuenta de 3, intenta tirarte hacia atrás. No intentes ayudarme a levantar. Solo concéntrate en liberarte. Sara se colocó en el extremo largo de la palanca y respiró hondo. Con 50 kilos, estaba a punto de intentar algo que desafiaría a hombres que la doblaban en tamaño. Pero había aprendido algo importante durante sus semanas de lucha en el entrenamiento básico. La determinación podía multiplicar la fuerza de maneras que los libros de texto no podían explicar. 1. Dijo, agarrando la palanca con fuerza. 2. Podía sentir el enorme peso del camión a través de el metal en sus manos. 3. Sara lanzó todo su peso corporal hacia abajo sobre la palanca, usando la gravedad y la fuerza de palanca para luchar contra el vehículo de 3 toneladas que mantenía prisionero a su sargento. Por un momento que pareció una eternidad, no ocurrió nada. Sara colgaba de la palanca con todo su peso, sus músculos gritando por el esfuerzo, su cara roja por el esfuerzo. El camión parecía inamovible, tan sólido y permanente como una montaña. El sargento Hayes yacía atrapado debajo, observando a este pequeño soldado intentar lo imposible. Luego, lenta e increíblemente, el camión comenzó a moverse. Solo 1 pulgada al principio, luego 2. Sara sintió que la barra se doblaba bajo las tremendas fuerzas en juego. Oyó al metal gemir en protesta. Pero la palanca estaba funcionando. La física estaba funcionando. Y lo más importante, el sargento Hayes se impulsaba hacia atrás, usando sus poderosos brazos para alejar su cuerpo del peso aplastante. Se está moviendo, jadeó. Sigue adelante. Sara no podía hablar. Cada gramo de fuerza que poseía estaba concentrado en mantener la presión sobre la palanca. Sus pequeñas manos estaban acalambrado por el metal. Sentía los hombros como si se los estuvieran descoyuntando, pero aguantó. Pensó en todos los que le habían dicho que era demasiado débil, demasiado pequeña, demasiado frágil. Transformó sus dudas en determinación con un último y desesperado esfuerzo desde la neblina y 1 centímetro más de la palanca de Sara. El sargento liberó sus piernas del abrazo aplastante del camión. En cuanto franqueó la zona de peligro, Sara soltó la palanca y se desplomó al suelo, jadeando. Pero no había tiempo para descansar. Incluso mientras Hayes revisaba sus piernas en busca de daños graves, estaban muy magulladas y posiblemente fracturadas, pero podía moverlas. El olor a gasolina era cada vez más fuerte. Aún salía humo del motor del camión, y Sara pudo ver pequeñas chispas eléctricas parpadeando entre los restos. Tenemos que sacar a todos del camión, dijo, poniéndose de pie con dificultad. Ahora mismo. Hayes intentó ponerse de pie, pero enseguida se desplomó. Sus piernas estaban demasiado dañadas para soportar su peso. No puedo caminar, dijo apretando los dientes. Tengo las piernas destrozadas. Sara miró a las demás víctimas. El soldado Rodríguez, el conductor, seguía inconsciente cerca de la cabina del camión. El especialista Johnson estaba sentado contra un árbol con la pierna rota, alerta, pero incapaz de moverse con rapidez. El cabo Martínez, sin parentesco con Sara, a pesar de compartir el nombre, mostraba signos de una conmoción cerebral grave. 4 soldados heridos,
todos más grandes y pesados que Sara, y todos en peligro inminente si el camión se incendiaba. La situación táctica era imposible. Incluso si hubiera sido el doble de grande y el triple de fuerte, no podría llevarlos a todos a un lugar seguro antes de que el vehículo explotara. Sara, dijo el sargento Hayes, interpretando la matemática imposible en su expresión. Tienes que salvarte. Consigue a Rodríguez primero. Él está más cerca del camión y es el que corre mayor peligro. Luego aléjate lo más que puedas. No voy a dejar a nadie atrás, respondió Sara con voz firme a pesar del miedo que sentía. Se arrodilló junto al inconsciente Rodríguez y le tomó el pulso. Fuerte pero irregular. Era un hombre grande, de unos 82 kilos y totalmente muerto. En circunstancias normales, mover a una persona inconsciente de ese tamaño requeriría al menos 2 personas y el equipo adecuado. Sara no tenía ninguna de las dos. Lo que ella tenía era una terquedad que su abuela habría reconocido y una negativa a aceptar la palabra imposible. Ella agarró a Rodríguez por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo lejos del camión. Su técnica era terrible. Su apalancamiento era incorrecto y probablemente le estaba causando más lesiones, pero lo estaba moviendo. Poco a poco, agonizante, fue arrastrando al soldado inconsciente por el terreno áspero, las rocas y las ramas caídas, luchando por cada centímetro de distancia. Martínez, alto. Hayes gritó. Te vas a hacer daño. No puedes salvarnos a todos. Sara no respondió porque no podía respirar. Rodríguez pesaba más que ella y arrastrarlo era como intentar mover un saco de cemento. Su espalda ya gritaba en protesta. Sus brazos temblaban de cansancio, pero ella seguía tirando. A 20 pies del camión, a 30 pies, a 40. Cuando llegó a lo que parecía una distancia segura, se desplomó junto a Rodríguez, con el pecho agitado. Pero no hubo tiempo para recuperarse. Ahora podía ver más chispas entre los escombros y el olor a gasolina se hacía más fuerte. El siguiente fue el especialista Johnson. Su pierna rota le permitió moverse lo suficiente para ayudar con su propia evacuación, pero todavía necesitaba apoyo. Sara se colocó debajo de su brazo y se convirtió en una muleta humana, ayudándolo a saltar y tropezar para alejarse de la zona de peligro. Estaba intentando ponerle el menor peso posible encima, pero aún así la superaba significativamente. Lo siento, seguía diciendo mientras avanzaban. Lo siento mucho. Esto es demasiado para ti. Ahorra para moverte, respondió Sara. El cabo Martínez era más fácil de mover porque la conmoción cerebral no le había afectado las piernas, pero su confusión dificultaba su dirección. Intentaba volver a la camioneta, insistiendo en que había olvidado algo importante. Sara tuvo que guiarlo físicamente para que saliera del vehículo, hablándole con voz tranquila y firme mientras su propio corazón latía con fuerza por el pánico. Eso dejó al sargento Hayes, el más grande y pesado del grupo y el que corría mayor peligro porque no podía mover las piernas en absoluto. Sara ya había llevado su cuerpo al límite, había intentado rescates que deberían haber sido imposibles para alguien de su tamaño. Tenía los músculos acalambrados, las manos en carne viva y sangrando, y sentía la espalda como si le ardiera. Pero cuando miró al sargento Hayes, no vio el obstáculo de 90 kilos que representaba. Vio al instructor que pacientemente le había enseñado a usar armas con seguridad, aunque claramente dudaba de su potencial como soldado. Vio a un hombre que había servido a su país por 15 años, que tenía esposa y 2 hijos en Alabama, y que merecía volver a verlos. Espere, sargento, dijo, arrodillándose a su lado. Esto va a ser incómodo. Hayes la miró con una mezcla de admiración e incredulidad. Sara, ya has hecho más de lo que nadie podría pedirte. Has salvado 3 vidas hoy. No tienes por qué hacerlo. Sí. Ella interrumpió. Eres mi sargento. Eres mi responsabilidad. Ella se colocó a la altura de su cabeza y lo agarró por debajo de los brazos, tal como había hecho con Rodríguez. Pero Hayes estaba consciente y pudo ayudar usando sus brazos para facilitar el movimiento. Aún así,
Pesaba 50 libras más que Rodríguez y estaba en mucho peor forma. Los primeros metros fueron una agonía. El pequeño cuerpo de Sara nunca estuvo diseñado para este tipo de carga y sus músculos ya estaban agotados por los rescates anteriores. Pero había aprendido algo importante durante sus semanas de lucha en el entrenamiento básico. El cuerpo humano era capaz de mucho más de lo que la mente humana creía posible. Arrastró al sargento Hayes pie a pie, yarda a yarda, lejos del camión humeante. Intentó ayudar empujando con las manos contra el suelo, pero sus heridas hicieron que incluso eso fuera difícil. Sara podía sentir algo tenso en su espalda. Podía sentir el sabor de la sangre en la boca por el esfuerzo, pero siguió moviéndose. A mitad de camino hacia la seguridad, sus fuerzas finalmente se acabaron. Ella se desplomó junto a Hayes, con la visión borrosa por el cansancio y el dolor. No puedo, jadeó. Lo siento. No puedo hacer más. Hayes volvió a mirar el camión y luego al pequeño soldado que ya había logrado lo imposible. Sara, dijo en voz baja, me has llevado más lejos de lo que la mayoría de la gente podría llevar con una mochila. Ya has demostrado todo lo que necesitas demostrar. Pero mientras yacían allí, ambos demasiado exhaustos para moverse, oyeron un sonido que les heló la sangre. El suave silbido de la gasolina al encenderse. Llamas anaranjadas comenzaron a lamer los bajos del camión y una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Todavía estaban demasiado cerca. Tenían quizás minutos antes de que el fuego alcanzara el tanque de combustible y convirtiera toda la zona en un infierno. Y Sara Martínez, la recluta que todos decían que era demasiado pequeña y débil para ser soldado, sacó fuerzas de un lugar profundo de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Las llamas se extendieron más rápido de lo que Sara esperaba. Lo que comenzó como pequeñas llamas bajo el camión se convirtió rápidamente en furiosas lenguas anaranjadas y rojas que se extendían ávidas hacia el tanque de combustible. El calor ya se estaba volviendo insoportable, y el denso humo negro dificultaba la respiración. Vámonos, dijo el sargento Hayes, empujando débilmente el hombro de Sara. Hiciste todo lo que pudiste. Sálvate. Sara lo miró. Este veterano soldado que había servido a su país con honor, que tenía una familia esperándolo en casa, que le decía que lo abandonara para salvar su propia vida. Luego volvió a mirar el fuego creciente e hizo los cálculos. Tenían quizás 3 minutos antes de que las llamas alcanzaran componentes críticos y convirtieran el camión en una bomba masiva. 3 minutos para mover a un hombre de 200 libras. Cuando apenas podía levantar sus propios brazos. Pero algo había cambiado dentro de Sara Martínez durante esos desesperados minutos de labores de rescate. Cada vez que alguien le decía que era demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado frágil, una pequeña llama se encendía dentro de ella. Ahora esas llamas se habían fusionado en algo poderoso e irrompible. Ella no solo estaba luchando para salvar la vida de un hombre. Ella estaba luchando para demostrar que la fuerza viene en diferentes formas. Ese heroísmo no se medía en libras y pulgadas. No, dijo simplemente, poniéndose de pie a pesar de que todos los músculos de su cuerpo gritaban en protesta. No te dejaré. Esta vez, intentó un enfoque diferente. En lugar de arrastrar a Hayes por los hombros, se puso de pie y agarró sus botas. Al tirar de él con los pies primero, podría usar más sus piernas y poner menos tensión en su espalda lesionada. No fue más fácil. Hayes todavía pesaba 200 libras. Pero era diferente, y diferente era lo que su cuerpo necesitaba. Paso a paso, Sara alejó al sargento Hayes del camión en llamas. Sus piernas temblaban con cada movimiento. Sus manos se acalambraron alrededor de sus botas y su visión se nubló por el humo y el esfuerzo, pero siguió moviéndose. Detrás de ellos, podía oír el fuego creciendo, crepitando y haciendo estallidos mientras consumía el vehículo. Martine, te vas a matar, dijo Hayes, tratando de ayudar usando sus brazos para impulsarse hacia atrás. Esto es una locura. Tal vez, jadeó Sara, sin detenerse. Pero prefiero morir intentando salvarte que vivir sabiendo que me rendí.
a 20 pies de su punto de partida. 30-40. Cada yarda parecía una milla. Cada paso es como escalar una montaña. El pequeño cuerpo de Sara ahora funcionaba con pura fuerza de voluntad. Sus músculos habían perdido toda pretensión de funcionar normalmente. Pero ella siguió tirando, siguió luchando, siguió negándose a aceptar la derrota. A 50 pies, tropezó y cayó, aterrizando con fuerza sobre sus rodillas. El impacto envió ondas de dolor a través de su cuerpo ya torturado, y por un momento, no pudo moverse en absoluto. Hayes se giró para mirarla y vio su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Ya es suficiente», dijo con firmeza. «Sara, ya es suficiente. Ya me has ayudado a llegar muy lejos. Ponte a cubierto y protégete». Sara miró hacia atrás hacia el camión. Las llamas ahora eran más altas y alcanzaban el tanque de combustible con una persistencia mortal. Quizás habían ganado algo de tiempo, pero todavía estaban en la zona de peligro. Todavía no es seguro. Aún no era lo suficientemente lejos. Se puso de pie con dificultad, agarró nuevamente las botas de Hayes y siguió tirando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con asombro en su voz. «¿Dónde encuentras la fuerza?». «No lo sé», admitió Sara, y las palabras salieron entrecortadas. «Pero está ahí. Siempre ha estado ahí. 60 pies, 70». Su mundo se había reducido al simple acto de poner un pie delante del otro, de mantener el control de las botas de Hayes y de negarse a soltarlo. Ella ya no podía sentir sus manos. No podía sentir mucho, excepto la desesperada necesidad de seguir moviéndome. A 80 pies, Hayes gritó: «¡Alto! Ya es suficiente. Aquí estamos a salvo». Pero Sara no se detuvo. Había encontrado algo dentro de sí misma que era más fuerte que el agotamiento, más poderoso que el dolor. Ella siguió tirando, siguió luchando, porque había aprendido que lo suficientemente lejos y lo suficientemente seguro eran palabras utilizadas por personas que estaban dispuestas a aceptar lo suficientemente bueno en lugar de luchar por el mejor resultado posible. 90 pies 110. A 120 pies del camión, Sara finalmente se desplomó. Ella no se cayó ni tropezó. Ella simplemente se quedó sin fuerzas y se dejó caer al suelo como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Su respiración era entrecortada, sus manos sangraban y todos los músculos de su cuerpo sufrían calambres simultáneamente. Pero estaban a salvo. Más que seguro. Estaban mucho más allá de la zona de peligro. 30 segundos después, el tanque de combustible del camión explotó con un tremendo rugido que sacudió el suelo debajo de ellos. Una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo, enviando escombros ardientes volando en todas direcciones. Si todavía hubieran estado en el lugar del accidente, habrían muerto instantáneamente. Hayes se quedó mirando la explosión, luego al pequeño soldado que acababa de salvarle la vida con pura fuerza de voluntad. «Dios mío», susurró. «Sara, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer?». Sara no pudo responder. Ella estaba acostada boca arriba, mirando el cielo de Georgia, con el pecho agitado mientras intentaba devolver oxígeno a sus pulmones. Pero ella estaba sonriendo, una pequeña sonrisa cansada que hablaba de cosas imposibles logradas y barreras rotas. «Me llevaste 120 pies». Hayes continuó, su voz llena de asombro. «Yo peso 200 libras. Tú pesas quizás 115. Eso es casi el doble de tu peso corporal. ¿Entiendes lo imposible que eso es?». Sara giró la cabeza para mirarlo. Imposible es solo una palabra que la gente usa cuando no quiere esforzarse lo suficiente, dijo en voz baja. A lo lejos se oía el sonido de vehículos que se acercaban. El equipo de rescate que los compañeros reclutas de Sara finalmente lograron convocar. Pero el verdadero rescate ya lo había llevado a cabo un soldado de 52 kilos que se había negado a aceptar las limitaciones que otros le habían impuesto. Hayes se acercó y agarró la mano de Sara. «Te debo la vida», dijo simplemente. «Todos lo hacemos. Y te debo una disculpa. ¿Por qué? Por creer lo que todos los demás creían sobre ti.
por pensar que tamaño y fuerza eran la misma cosa, por no ver lo que realmente había dentro de ti hasta hoy. Sara le apretó la mano débilmente. No lo podrías saber. Yo tampoco lo sabía hasta que tuve que averiguarlo. A medida que los vehículos de rescate se acercaban, Hayes tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Sara, cuando regresemos a la base, te recomendaré para una mención honorífica. Lo que hiciste hoy no fue solo valiente, fue sobrehumano. No soy superhumana, respondió Sara. Soy simplemente terco. Hayes se rió a pesar de sus heridas. A veces son la misma cosa. Los médicos llegaron 20 minutos después y encontraron a los 5 soldados vivos y conscientes. Inmediatamente comenzaron a tratar las lesiones. Las piernas dañadas de Hayes, la conmoción cerebral de Rodríguez, los huesos rotos de Johnson. Pero ellos seguían mirando a Sara con confusión y asombro mientras emergía la historia del rescate. ¿Ella los llevó a todos ustedes? Uno de los médicos le preguntó a Hayes mientras lo subían a una camilla. ¿Solamente? ¿Cada uno de nosotros? Hayes confirmó. Y ella me llevó los 120 pies más lejos mientras yo estaba muerto. El médico miró a Sara, que se negaba a recibir tratamiento para sus propias heridas hasta que todos los demás hubieran sido atendidos. Ella estaba sentada tranquilamente sobre una roca. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil después de la terrible experiencia que había soportado. Eso es imposible, dijo el médico rotundamente. Hayes sonrió. Eso es lo que todos pensábamos. Resulta que estábamos equivocados en muchas cosas. Mientras se preparaban para transportar a todos de regreso a la base, Sara finalmente se permitió pensar en lo que había sucedido. Había salvado 4 vidas hoy. Ella había llevado a hombres el doble de su tamaño a un lugar seguro. Había logrado cosas que el libro de texto decía que eran físicamente imposibles. Pero lo más importante es que había descubierto algo sobre sí misma que ningún entrenamiento podría haberle enseñado. Había aprendido que el espíritu humano podía multiplicar la fuerza humana de maneras que la ciencia no podía explicar. Había aprendido que la determinación podía superar limitaciones que parecían absolutas. Y había aprendido que a veces la persona que todos subestiman es exactamente la persona que más sorprenderá a todos. La muchacha que había sido objeto de burlas por pensar que podía ser un soldado acababa de demostrar que ya era algo más que un soldado. Ella era una heroína. La historia del rescate imposible de Sara Martínez se extendió por Fort Benning como un reguero de pólvora. Cuando fue dada de alta del centro médico 2 días después, los médicos insistieron en mantenerla en observación debido a una grave tensión muscular y agotamiento. Todos en la base sabían lo que había sucedido en los bosques de Georgia. Pero Sara no se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas hasta que regresó a su cuartel. La habitación quedó en silencio cuando ella entró y por un momento sintió la familiar punzada de aislamiento que había definido su primer mes de entrenamiento. Entonces Marcus Thompson se levantó de su litera. El gran jugador de fútbol que la había atormentado, que le había hecho la vida miserable con sus burlas constantes, caminó hacia donde ella estaba. Sara se preparó para otro insulto, otro recordatorio de su lugar en el orden jerárquico. En lugar de eso, Marcus extendió su mano. Martine, dijo, con una voz completamente diferente del tono burlón que ella recordaba. Te debo una disculpa. Diablos, todos lo hacemos. Sara miró confundida su mano extendida. ¿Por qué? ¿Por ser ciego? Respondió Marcus. Por pensar que ser soldado se trataba de cuánto podías levantar en press de banca o qué tan rápido podías correr. Por no ver lo que realmente importaba. Uno a uno, los demás reclutas se acercaron a ella. Jessica Palmer, que había apostado a lo rápido que Sara se desmayaría, le estrechó la mano y dijo, «Lo que hiciste ahí fuera, yo no podría haberlo hecho. Ninguno de nosotros podría haberlo hecho». David Chen, quien había sugerido dejarla atrás durante el crisol, parecía avergonzado mientras hablaba. He estado pensando en lo que dijiste ese día sobre no dejar a nadie atrás. Ahora lo entiendo. Finalmente entiendo lo que eso significa.
Pero el cambio más grande vino del sargento instructor Williams. Sara esperaba que le restara importancia al rescate y que encontrara alguna forma de convertirlo en otra lección de entrenamiento sobre cómo seguir los procedimientos adecuados. En lugar de eso, la llamó a su oficina y le ofreció una silla, algo que nunca había sucedido antes. «Siéntate, Martínez», dijo, y su ladrido habitual fue reemplazado por algo parecido al respeto. «Necesitamos hablar». Sara se sentó, todavía sintiendo que todo esto era una elaborada preparación para otra humillación. Pero Williams se reclinó en su silla y la estudió con nuevos ojos. «En 20 años de entrenamiento de reclutas», comenzó, «he visto a muchos niños valientes hacer cosas muy valientes, pero lo que hiciste ahí fuera no fue solo valiente. Fue algo completamente distinto». Sacó un expediente y lo abrió en su escritorio. «He estado leyendo los informes médicos. Sufrió una distensión muscular grave en la espalda, los hombros y las piernas. Tenías fracturas por estrés en ambas manos por agarrar esa palanca. Su cuerpo estuvo funcionando más allá de sus límites físicos durante más de una hora». Sara no dijo nada porque no estaba segura de hacia dónde se dirigía esto. «Los médicos dicen que lo que usted logró era médicamente imposible», continuó Williams. «Una persona de tu tamaño simplemente no puede generar la fuerza necesaria para mover las cargas que moviste. Te pidieron estudiar para saber cómo lo hiciste». «No sé cómo lo hice», dijo Sara con sinceridad. «Simplemente no podía dejarlos morir». Williams asintió lentamente. «Eso es exactamente lo que les dije que dirías. Porque finalmente entiendo lo que estuve viendo durante el mes pasado. Pensé que estaba viendo a una niña pretendiendo ser un soldado. Resulta que estaba viendo a una soldado aprender a ser ella misma». Cerró el expediente y se inclinó hacia adelante. «Sara, te recomiendo para el entrenamiento acelerado. Ya has demostrado que tienes lo necesario para ser soldado. Lo único que importa. Todo lo demás es solo técnica, y podemos enseñarla». Sara sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de frustración ni desesperación. «¿Significa esto que pasé el crisol?». William sonrió, algo que Sara nunca antes había visto. «Chica, no solo pasaste el crisol, lo redefiniste. De ahora en adelante, cuando enseñemos a los nuevos reclutas lo que significa ser soldado, les contaremos tu historia». La transformación no solo se debió a cómo la veían los demás. Se debió a cómo Sara se veía a sí misma. La chica que había llegado a Fort Benning, convencida de que tenía que demostrar su valía, había descubierto que su valía nunca había sido cuestionada. Simplemente había necesitado encontrar el coraje para mostrarle al mundo lo que había llevado dentro todo este tiempo. 3 meses después, Sara se graduó del entrenamiento básico como la mejor de su clase. No porque se hubiera vuelto más grande o más fuerte. Seguía siendo la misma mujer de 52 kilos de la que se habían burlado en su primer día, pero había aprendido a usar su tamaño como una ventaja en lugar de verlo como una limitación. Había desarrollado técnicas que funcionaban con su tipo de cuerpo en lugar de ir en su contra. Y lo más importante, había aprendido a confiar en la fuerza que emanaba de su espíritu en lugar de dudar de sí misma por su pequeño tamaño. A la ceremonia de graduación asistieron los 4 soldados que había rescatado. El sargento Hayes, caminando con un bastón, pero caminando al fin y al cabo, pronunció un discurso sobre la valentía que hizo llorar a los curtidos sargentos de instrucción. Cuando llamó a Sara al frente y le colocó la medalla de reconocimiento en el uniforme, los aplausos fueron atronadores. «Damas y caballeros», dijo Hayes a la multitud reunida, «les presento a la soldado de primera clase Sara Martínez, prueba de que los héroes vienen en todos los tamaños, y que la mayor fortaleza de todas es la negativa a renunciar a los demás». Mientras Sara permanecía allí con su impecable uniforme de gala, rodeada de los soldados que había salvado y los reclutas que había inspirado, pensó en la chica que había entrado en esa oficina de reclutamiento en Phoenix hacía tantos meses. Esa muchacha había estado buscando una manera de servir a su país. Lo que ella encontró en cambio fue una manera de servir a sus semejantes.
Y al hacerlo, descubrió quién era realmente. Las burlas habían cesado hacía tiempo. Habían sido reemplazados por algo mucho más valioso. El respeto de las personas que habían aprendido que la verdadera fuerza no podía medirse en libras o pulgadas, sino en el tamaño del corazón de alguien y la profundidad de su determinación de nunca dejar atrás a un compañero soldado. Sara Martínez ha demostrado que a veces la persona más pequeña de la habitación es exactamente la persona que todos subestiman hasta el momento en que se convierte en la persona que todos más necesitan. Y en ese momento de desesperada necesidad, ella les mostró a todos lo que realmente significa ser fuerte.